que las entendamos porque se hacen. Por ejemplo, hoy creo que fue la segunda lectura que se hizo antes de la pasión de Cristo, se lee aquel pasaje del Éxodo en donde Moisés describe cómo debía hacerse la comida pascual, la comida del Cordero Pascual. Decía que el Cordero debía ser sin mancha, de un año, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Cordero es figura de Cristo. Decía que debía comerse no hervido, ni crudo, que tenía que ser cocido. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo iba a ser cocido de latigazos, de golpes. O sea, es impactante ver cómo la figura del Cordero Pascual es figura de Cristo. Ustedes saben que también cuando Moisés proclama esta cuestión, mandó que debía pintarse con la tinta del Cordero los postes de las puertas y el dintel de las puertas de los judeos, para que el ángel exterminador no mate los hijos de los judeos y sí mate los hijos de los egipcios. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, los que estén marcados por la sangre de Cristo, no sean muertos y sean salvos. O sea, hasta en esos detalles se ve la relación entre el Cordero Pascual y Cristo nuestro Señor. Es por eso que San Juan Bautista, cuando lo ve venir, después ya cuando va a comenzar la vida pública de Cristo, dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Por la figura del Cordero Pascual. Bien. Porque las verduras, estaba indicado que había que comer el Cordero con verduras amargas. ¿Por qué era amarga la pasión de Cristo? Porque era amargo el paso, así como fue amargo el paso del pueblo judeo por el Mar Vermelho hasta llegar por fin a la tierra prometida. Iba a ser amargo el paso de Cristo para sacarnos de la vida del pecado, para llevarnos a la salvación. Así como el pueblo hebreo fue salvado por Moisés es figura de Jesucristo también. No somos salvados por Cristo y pasados por el vermelho de su sangre. Bien. Después, cuando en la última cena, si prestan atención, los evangelistas lo dicen esto, la Pascua se celebraba de una manera rápida, ¿no es cierto? Tenían que comer las verduras, tenían que estar de pie con un bastón en la mano, una bengala en la mano, para lembrar que iba a ser el paso de lembrarse, que era el paso del pueblo judeo hacia la Tierra Santa, hacia la tierra elegida. Y después venía un jantar. En ese jantar ahí ya se sentaban y comían tranquilos, en fin. Y el Evangelio nos dice que acabada la cena, acabada la cena, tomó pan, tomó el vino y hace la primera misa, Cristo. O sea que acabada la cena, es por esto que estos detalles son importantes de lembrar. ¿Para qué? Para que poder refutar a los cuitados protestantes, que son cuitados herejes, que no acreditan que la misa es el sacrificio de Cristo. La última cena, Cristo anticipa su sacrificio. Y es por eso que consagra pan y consagra vino. ¿Por qué? Para indicar la separación del cuerpo y de la sangre.
Cristo no iba a poder hacer esto en la cruz. No, Cristo no iba a poder decir, tráiganme un cáliz y un pedazo de pan que quiero. No, Cristo iba a hacerlo realmente a su sacrificio. En la primera misa hay un adelanto del sacrificio místico de Cristo. Entonces, cuando hoy en día dicen los protestantes, por ejemplo, que Cristo murió una vez y acabó para siempre. Si leen ustedes la epístola que leíamos antes, San Pablo fala diciendo de que parece que era costumbre los primeros cristianos hacer un ágape, un almuerzo, en fin, y después pasaban a la misa. Y San Pablo dice, no está bien esto, porque muchos traen mucha comida, otros no, y eso produce escándalo. No tienes tu casa para comer, dice San Pablo. Y después dice, narra San Pablo la institución de la Eucaristía. Y San Pablo dice, cada vez que hiciereis esto, os anunciaréis la muerte del Señor. Cada vez, o sea, se ve que ya la misa en tiempo de San Pablo estaba instituida. Y por eso también dice, cada vez que coméis el cuerpo del Señor sin discernir de qué es el cuerpo del Señor, coméis y bebéis vuestra propia condenación. O sea, era común ya en tiempos de San Pablo que la gente comulgase recibiendo el cuerpo de Cristo, lo que nosotros siempre tenemos por la Santa Comunión. Si no, no tiene sentido las palabras de San Pablo. Por eso cuando los protestantes atacan la misa y dicen que la misa es una cosa que no presta para nada, no es un sacrificio que valga, etcétera, etcétera, es un error inmenso, es un error que contradice la Sagrada Escritura. Entonces, lembrarse, Cristo en la última cena hace su primera misa, anticipa su sacrificio. Después, antes de pasar a las últimas palabras de Cristo en la cruz, hay una serie de palabras que podríamos estar a comentar mucho tiempo. El diálogo que tiene Cristo con Pilatos es estupendo. No terminen nunca de tirar provecho de esta cosa. Cuando Pilatos le dice a Cristo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dice, sí, yo soy. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Esta frase de nuestro Señor, guárdenla siempre. Porque en la Sagrada Escritura se hace mucha hincapié en esta cuestión del amor a la verdad. El que busca la verdad sí o sí la encuentra. Cuando ustedes conozcan a alguien que dice que no tiene fe, por ejemplo, que en fin, que no tiene nada contra Cristo, pero que no cree, ustedes díganle, reza y pide a la Virgen que te conceda la gracia de conocer la verdad. Si la persona es sincera y busca la verdad, llega a la Iglesia Católica. Llega a la Iglesia Católica. El que busca encontrará, dice nuestro Señor. Entonces, eso es cierto, pero debemos buscar la verdad, no buscar y la verdad sobrenatural, no la verdad inventada por un pastorcito de quinta categoría, por favor. La verdad que es eterna. Cuando uno escucha a veces los argumentos de los protestantes, rebatiendo supuestamente algunas cosas de la Escritura, uno dice, ¿cómo? Por ejemplo, el caso de la misa, el caso del santo sacrificio de la misa. ¿Cómo es posible que la Iglesia haya estado 15 siglos prácticamente hasta que Lutero aparece en la escena
a hacer una cosa que no prestaba? Estamos 15 siglos a seguir las palabras de San Pablo, diciendo que hay que renovar el sacrificio de la cruz y hay que comer limpios este manjar celestial. Y resulta que 15 años estuvimos haciendo malas cosas. La verdad es eterna. Entonces, siempre que aparecen personajes en la historia que traen novedades teológicas, como es el caso de Lutero y todos los que han seguido después, han buscado su propia verdad, no la verdad con mayúscula. En fin, ya sea por engaño del demonio, ya sea por orgullo personal, lo que fuese, pero se han inventado su verdad en contra de la verdad que se hizo carne. Eu soy a verdad, o camino y a vida. Eso lo dice Cristo. Ningún otro pudo haber dicho semejante cosa. Entonces, amar la verdad, buscar la verdad, lembrarse de esa frase: el que es de la verdad, escúchame a vos. Y Pilatos le replica: entonces, tú eres rey. Y esa frase preciosa, que Cristo dice: sí, eu soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo. Ojo, porque hay muchos, empezando por los católicos liberales, que dicen que no, bueno, rey sí, es rey allá en un museo, pero aquí, en fin, con la bendita democracia nos arranjamos. No. Cristo vino a reinar aquí. En el cielo ya reina, por supuesto, pero vino a reinar aquí. Y por eso cuando en el Pai Nosso rezamos: vénganos tu reino, faz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es esto, reinar, que Cristo reine por sus leyes, por su moral, por su doctrina entre nosotros. Entonces no dejen de meditar en ese diálogo tan magnífico que hay de Cristo con Pilatos. Bien, vamos a pasar, porque no me quiero alargar mucho ya, vamos a pasar a las 7 palabras. Una de las cosas que van a percibir cuando uno está a morir, si alguno ha pasado por ese trance y bueno, Dios le dio más tiempo de vida, habrá percibido que cuando uno está a morir tiene el sentido de lo esencial. Fala lo esencial. No está a perder tiempo con niñerías, con cosas fatuas. Va a lo importante. Y estas 7 palabras de Cristo también nos da esa lección. Va a lo importante. Las primeras 3 palabras es interesante porque están referidas al prójimo, las otras 4 a sí mismas. Y las primeras 3 es un ejemplo de caridad, y una caridad ordenada. Primera, caridad para con el enemigo. Segundo, caridad para con el amigo. Tercero, caridad para con el familiar. La primera palabra es Pai, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Reza por sus enemigos. Y lémbrense siempre que cuando Cristo está en la cruz y dice esta cosa, está a rezar por sus enemigos. La pregunta que podríamos hacer es: ¿por qué Cristo no los perdona a Él? Cristo es Dios. ¿Por qué Cristo no dice desde la cruz: yo los perdono a vosotros? ¿O no podría decir? Podría perfectamente. El problema es que iría contra la justicia. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay nadie que le está a pedir perdón lá?
Por eso es que pide al Pai que los perdoe, porque no saben la asnera que están a hacer. Y esta oración tiene un efecto importantísimo en el pueblo judeo. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ¿por qué Dios no castigó y mandó a los judíos embora y un castigo y que los romanos destruyan al día siguiente toda la ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera? ¿Por qué esperó 40 años para mandar al emperador Tito a destruir a Jerusalén y hacer la matanza que hizo de judíos en aquel entonces, en el año 70? ¿Eso no fue fruto de la oración de Cristo? Sin duda. Dios Padre dio 40 años de espacio para ver si ese pueblo se convertía, y en ese tiempo de esos 40 años empezó la iglesia a crecer entre los mismos judíos que se convertían a Cristo, más una gran parte no convirtió. Entonces se ve el efecto de la oración de Cristo en ese tiempo que Dios permitió a los judíos para reconvenir y pensar lo que habían feito, el deicidio. Entonces, de esta cuestión moral, lembrar siempre que Dios está dispuesto a perdonar, siempre. Mas nos debemos pedir perdón. Y si Cristo no pidió, Cristo desde la cruz nos perdonó, es porque ninguém le pidió perdón a Cristo de la malta de gente que estaba ahí. Y eso es importante porque es una señal de que también cuando se habla de una manera abusiva de la misericordia, hay que decir siempre, sí, Dios es misericordioso, pero nos tenemos que hacer nuestra parte. Si andamos pecando todo el día, pronto, y no hacemos nada por tratar de reparar esta cosa, de pedir perdón, etc., Dios no está obligado a perdonar. Sería ir contra el orden de la justicia, que exige la justicia. ¿Y qué exige la justicia? Que se dé a cada cual lo que le corresponde. Entonces, si no damos a Dios la debida reparación y por empezar el pedido de perdón de nuestras faltas, Dios no está obligado a perdonar. Es por eso que la iglesia manda que cuando cometemos falta tenemos que ir a confesarlo. ¿Por qué? Y porque cuando uno está de joelhos delante de un sacerdote, estamos mostrando que queremos arranjar nuestra vida. Pero si yo paso delante de un sacerdote y le digo, chao, Dios es misericordia, Dios me va a perdonar, pero no faz más nada, yo estoy a hacer burla de la misericordia de Dios. Entonces, lémbrense de esa primera palabra, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y es así, cada vez que nos cometemos un pecado, no sabemos lo que hacemos, porque si supiésemos el eterno castigo que tenemos por un solo pecado mortal, no haríamos esas negras, no haríamos semejantes barbaridades. Siempre lembro el caso de Fátima, que los meninos en Fátima, si ustedes ven las fotos de los meninos de Fátima, están con caras muy serias. No parecen meninos, parecen gente grande, gente seria, gente que incluso ha vivido cosas muy fuertes. Y alguna vez le preguntaron, ¿por qué vos están siempre serios? Y ellos dijeron, es que vimos el castigo que tienen los cuitados pecadores que se van al infierno. Y esto los impactó tanto que no tenían ganas de hacer mucha sonrisa. Y por eso ellos se movían tanto a hacer sacrificios pidiendo por la conversión de los pecadores, para que se arrepientan y eviten el infierno. Cuando a veces la gente dice, padre fulano o sultano me hizo un mal, o me trató mal, o me hizo, en fin, cualquier cosa que dañosa, lembrar siempre que el que hace mal es ese en realidad el que comete el error y comete el pecado y el que no sabe lo que está a hacer.
porque se está a ganar el infierno eterno por culpa de una tontería. Bien. La segunda palabra es, Cristo pide por sus amigos. ¿Y cuál amigo? Cristo se ganó a Dimas como amigo. Dimas, que parece que al principio quizás habría tal vez insultado a Cristo al comienzo, porque dice San Mateo, por ejemplo, dice que ambos ladrones decían cosas contra Cristo. Mas parece que Dimas empieza a refletir, hasta que por fin, entre las barbaridades que le decía Gestas, el otro, el mal ladrón, al final Dimas le dice, cállate, ¿no ves que este es inocente? ¿No ves que estamos nos a sufrir por nuestra culpa? Porque nos merecemos esta culpa. O sea, vean qué bonito, es como una confesión que está a hacer Dimas. Dimas reconoce su pecado, Dimas reconoce que tiene que hacer penitencia, y que esos dolores que él está a sufrir en la cruz, él se los merece por sus pecados. Más, incluso, y la parte preciosa, es cuando él dice, mas este es justo, él no hizo nada. ¿Cómo es posible que Dimas haga un acto de fe tan grande? Porque Dimas en principio no se dice de que haya visto ningún milagro de Cristo. Puede ser que haya escuchado hablar de Cristo, puede ser, pero aparentemente él no vio ningún milagro. El milagro lo estaba viendo ahí. ¿Cuál era el milagro? Es que este inocente no decía la cruz, pudiendo dejar la cruz. Ahí está el milagro. Y él ahí reconoce al Cristo. Ningún mal afeito, ninguno. Y ese acto de fe que hace Dimas es lo que a Cristo le toca el corazón y le dice, cuando Dimas le dice, lémbrate de mí cuando estés en tu reino. Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y esta es otra cosa bonita. No le dice dentro de mucho tiempo, al fin de los tiempos, en fin. El alma pasa de esta vida inmediatamente a la otra. No vamos a estar muertos durante séculos hasta que venga el fin del mundo y cosas por el estilo. No. Como dice en otra parte, Dios es Dios de vivos, no de muertos. La muerte es un pasaje, es como un parto. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, estamos en un tipo de vida. Salimos del vientre de nuestras madres y entramos en esta vida. Va a ser así, algo parecido. Pasamos de una vida a la otra. Entonces, de esta vida se pasa a la otra vida inmediatamente. Y inmediatamente sufrimos lo que se llama el juicio particular. Y ya ahí, en el juicio particular, tenemos o nuestra salvación o nuestra condenación. Entonces, cuando nos toque estar en el momento de la muerte, lémbrense en el caso de Dimas, pedirle a Dimas esa fe que él tuvo y decir al buen Dios, Señor, lémbrate de mí cuando estés en tu reino, y así quizás poder escuchar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo, es precioso esto. Lémbrense de esto. Las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura, como dice San Pablo, están para nuestro consuelo. Y a veces, cuando uno ve cuántas veces vemos morir gente, la gente llorando, etcétera, etcétera, sí, perfecto, bueno, se llora la pérdida de un ser querido, sin duda. Pero lembrar que si muere en gracia de Dios, pasa una mejor vida. Y eso es bello, es bello. Morir con fe católica es magnífico, magnífico. Morir sin fe es terrible, terrible.
es como morir un perro. Entonces, lembrarse de la segunda palabra que Cristo dice a San Dimas: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra está destinada a sus familiares. Filho, aí tens a tua mãe. Mulher, aí tens a tu filho. Cuando uno lee estas frases, parecería que podría ser tomado como una cosa dura. ¿Por qué le dice a João, ahí tienes a tu mãe? ¿Y por qué le dice a la mãe, mujer, ahí tienes a tu filho? Como si no fuese a su mãe. Él sabía perfectamente que es su mãe. El facto de tratar de mujer, lémbrense siempre, es por aquello de la mujer que aparece en el Génesis. En el Génesis, Dios le dice a la serpiente: una mujer aplastará tu calcañar. ¿Quién es esa mujer? Si no es la Virgen, que da a luz al Redentor, que da a luz al que nos libra del demonio. Por eso la trata de mujer. No es poco decirle, es mucho más que decirle madre. No es solamente cuestión de decir madre, no. Le está dando la categoría de la mujer del Génesis, de la mujer que nos va a traer la salvación. Cuando le dice a João, ella y a tu mãe, lémbrense que estamos en João representados todos. Y ahí estamos a recibir a la Santísima Virgen por Mãe Nossa. Es por esto que es de necios, es de imbéciles, es de filhos de Satanás, no tomar a la Mãe de Deus como Mãe Nossa y no tratarla y reverenciarla como Mãe Nossa, porque está ahí. La Sagrada Escritura lo está a decir. La Virgen no es una mujer cualquiera, como la tratan los bandidos herejes. La Virgen Santísima es la mujer del Génesis, es la mujer que fue digna de ser preparada desde toda la eternidad para ser la mãe de todo un Dios. Y que esa mujer la recibamos como herencia al pie de la cruz y que no la aceptemos y que la tratemos como si fuese una mujer más. No. El otro día escuchaba a alguien que decía, un católico carismático, falando de refiriéndose a los protestantes. No, nosotros somos la misma cosa con los protestantes. Nosotros queremos a la Virgen, pero los protestantes también son cristianos. Los protestantes no son cristianos. se acreditan ellos cristianos. Porque un cristiano es el que sigue a Cristo. El que sigue a Cristo tiene que seguir a su mãe, evidentemente. No se la dejó al pie de la cruz. No somos la misma cosa con los cristianos, como llaman ahora los hermanos separados, que son los herejes. Entonces, queridos fieles, llamemos las cosas por su nombre. Un hereje nunca alcanzará la vida eterna en razón de no haber aceptado a la Santísima Virgen como mãe. A ninguno le gusta que le insulten a su mãe, a ninguno, y a Cristo menos. Entonces, ¿qué pensará Cristo cuando escuchamos a los pastorcitos de quintas
estos sectarios bandidos, decir cualquier barbaridad de la Virgen, cualquier barbaridad. Entonces, ojo, cuando tengan por ahí algún protestantito amigo que venga a decir estupideces de la Virgen, ojo, ¿qué le dice nuestro Señor a San Juan? Ahí tienes a tu mamá, ¿y tú qué haces, desgraciado? Acéptala si no quieres condenarte en un infierno. Las otras 4 palabras son referidas desde la cruz hacia sí mismo. La 4ª palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esta frase, por ejemplo, algunos han tomado y decir, caso los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen, ¿ves? Ahí se ve que Jesucristo no era Dios. Dios no podía desamparar a su propio Hijo. No lo podía desamparar en esencia. Porque Jesucristo siempre es Dios, nunca deja de ser Dios. Mas, ¿cómo rompe la paciencia este menino con su moto? Lo que Dios está a hacer es quitarle su protección. Parece que Dios Pai quiere que sufra toda su naturaleza sozinha. Lémbrense que en Cristo hay 2 naturalezas, divina y humana. La divina nunca la puede perder. Entonces, es como que la divina se oculta absolutamente para que solamente la naturaleza humana sea la que esté a sufrir al colmo. Y este desamparo de Dios es una de las cosas más fuertes que se pueden sufrir en esta vida. Es lo que los santos han llamado, incluso el caso de San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es cuando tú crees que eres un maldito de Dios, crees que tú estás rezando y le rezas a un tillolo, rezas y aparentemente no consigues nada. Esa es la parte. Y Cristo quiso sufrir esto porque todos los santos, quien más, quien menos, todos han pasado por esta cosa. Porque es una cosa terrible. Es el alma que sufre a tope. Es el alma que ve probada su fe a tope. Y Cristo lo quiso sufrir, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros que igual Él sigue firme. ¿Cómo que sigue firme? Y sigue adelante, como dice, más adelante va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y entonces cómo? ¿No es que lo había abandonado? Él siente esto, sí, pero Él sabe que no puede abandonarlo. Y lo mismo nos está a decir a nosotros. Nosotros muchas veces, por las cruces, las vueltas de la vida, etcétera, etcétera, podemos sentir un abandono de Dios. Por una cosa es sentir y otra cosa es saber que Dios no nos abandona si antes no lo abandonamos a Él. Entonces esto debemos grabarlo a fuego. Dios no abandona. Dios parece que se oculta más de una vez, mas no abandona. Entonces, lembrarse de esto. Y esto va contra el modernismo actual. ¿Por qué? Porque el modernismo actual dice, ay, no, yo rezo cuando lo siento. Así que cuando lo sientes rezas. ¿Y qué? ¿Dios no es Dios? ¿Dios no te está dando la vida continuamente? ¿O es que Él no se merece que tú le reces aunque no sientas? Yo sé que Él es Dios, yo sé que Él me sostiene y es por eso que yo debo seguir rezando, aunque no sienta. El sentimiento es algo absolutamente secundario. Si Dios te lo da, bendito Dios. Es lo que se llama la devoción. Cuando uno tiene devoción es bonito rezar. Se te hace fácil. Las oraciones son cortas. Pero cuando Dios te prueba con la sequedad espiritual,
Ah, ahí está la cosa. Y muchas veces Dios prueba con la sequedad espiritual. ¿Por qué? ¿Para qué? Para probarnos en la perseverancia. Para probar si nuestro amor no es un puro sentimiento. Y sí una afirmación de nuestra inteligencia. De decir, sí, yo sé que Él existe. Aunque yo no sienta nada, yo sé que Él existe. Porque Él me mantiene en el ser. Si Dios no existiese, no estaríamos acá pronto. Así de fácil. Como decía alguien, creo que no sé si es Santo Tomás, decía así, si Dios pudiese dormir, acordaría sin cosas. Él nos está manteniendo en el ser, en la existencia. Y eso yo lo sé, no es cuestión de sentimiento. Yo sé que le debo todo a Él, la vida, la redención, todo. Todas las gracias que he recibido, todo lo debo a Él. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de saber que es así. Y si Él dice, Cristo nuestro Señor fala de estas palabras, es precisamente para que veamos que Él también pasó por esa criba. Que no solamente nos sufrimos sequedad espiritual, Él nos dio ejemplo que también esto sufrió por nos. La quinta palabra, tengo sed. Tengo sed. Y escuchan eso y un soldado va y pone en una caña una esponja y la sopa en vinagre y se la da a beber. Pero dice el Evangelio que Cristo cuando la prueba no la acepta. ¿Alguna vez tuvieron sed? No sé si alguna vez perdieron mucha sangre. Cuando uno pierde mucha sangre tiene una sed devoradora. Toma cualquier cosa. ¿Por qué Cristo no tomó ese vinagre? Que le hubiese sabido a elixir. Porque esa sed que Cristo tiene no es sed de algo líquido, es sed de almas. Sed de almas. Cuando a veces podamos sentirnos aburridos, hay gente que dice, no, yo estoy aburrido. ¿Así estás aburrido? ¿Sí? ¿De qué? ¿Cómo un católico puede aburrirse? No sé, no entiendo. Porque cuando incluso te sientas aburrido, puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero consolarte. Quiero darte un alma. ¿Y cómo? Rezar por un pecador. Todos conocemos a algún pecador, algún apóstata, algún protestante hereje, alguna cosa así. Rezar por la conversión de alguien. Y así saciaremos la sed de Cristo. Así vamos a consolar el corazón de Cristo. No podemos estar aburridos, queridos fieles. No. Entonces, lémbrense de esta frase, tengo sed. Y lembren, consolemos al corazón de Cristo. No con vinagres o elixires, sino rezando por la conversión de las almas. Pidiendo por la conversión de tantos y tantos, incluso de los que pensemos ya perdidos. La sexta palabra, todo está consumado. O sea, Cristo cumplió su obra. Con eso nos está diciendo con esta frase, todo está consumado. Ahora yo me pregunto, Cristo pudo decir esta cosa, mas nos podremos decir esta cosa al fin de nuestros días, tal vez hoy, tal vez mañana. Habremos feito todo lo que tendríamos que haber feito. Habremos feito todo lo que Dios esperaba de nos. Ay, 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 ay. ¿Cuántas gracias hemos recibido? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas cosas podríamos haber feito?
si no hubiésemos sido infieles a la gracia. Hemos alcanzado todo lo que Dios esperaba de nosotros. ¿Quién puede decir que sí? Oh, ay, ay, ay. Entonces, queridos fieles, pidamos al meditar en esta frase, todo está consumado. Dios mío, dame la gracia de la fidelidad a tu gracia. Dios continuamente nos está dando gracias. Ojo, cuida con este tema, prepárate más, fórmate más, aléjate de esta amistad, deja este vicio. Continuamente Dios nos está dando gracias. Pero continuamente nos estamos diciendo, mañana. ¿Y cuántos a mañana pasan? A mañana voy a corregir este vicio. A mañana voy a empezar a hablar bien. A mañana voy a hacer más silencio. A mañana voy a ser más paciente. A mañana. Entonces, queridos fieles, tratemos de que sea hoy y no dejemos pasar las gracias que recibimos, porque tal vez no las volvamos a recibir. Cuando a veces pienso en la cantidad de almas que me ha tocado en lo personal conocer, en la cantidad de almas que han conocido la sana doctrina, que han conocido la misa católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy o son modernistas o dan la misa nueva o dicen que la iglesia conciliar es la iglesia católica. Hace poco uno que se hizo protestante. ¿Cuántas gracias han recibido? Y ahora están en la herejía, en la apostasía, en el cisma. Tal vez alguno en el ateísmo. ¿Por qué? Porque si empezamos a ser infieles a la gracia, Dios dice hasta acá. Y llega. ¿O es que Judas no recibió gracias? ¿O es que Judas no recibió gracias continuas? Cristo, alguien me preguntaba, ¿por qué que Jesucristo le puso el pan ensopado y se lo dio a Judas? Eso es un gesto de amistad, de afecto. ¿Por qué cuando Judas va a entregarlo, Cristo le dice, Judas, amigo, con un beso entregas al hijo, figlio d'uomo? Amigo. Hasta último momento Cristo está tratando de quebrar el corazón de Judas para que se arrepienta. Hasta que al final dijo, se acabaron las gracias. ¿Y por qué? A Judas se le acabó las gracias y a San Pedro, que lo negó 3 veces, aparentemente no, porque después, en fin, se arranca con Cristo. Porque San Pedro fue a la mediadora de todas las gracias. La tradición dice que San Pedro se fue a ajoelhar a la Virgen y le dijo, Mae, perdóname, porque yo negué a tu filho. Si no, San Pedro hubiese terminado igual que Judas. Ojo, ojo. Por eso no dejemos nunca de aferrarnos uñas y dientes a la devoción a María Santísima. Por eso que los cuitados protestantes me dan una pena terrible. Porque un protestante está continuamente a rejeitar a la Virgen Santísima.
Y por último, la última palabra, Cristo dice, Pai, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que esta frase, queridos fieles, nos ayude a nos, a disponernos siempre, a prepararnos para que cuando llegue, y si Dios mediante estamos conscientes, podamos decir lo mismo. Pai, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pidamos siempre, y eso se suele pedir esto en el cuarto misterio de gloria, cuando lembramos la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma aos céus, la gracia de una boa morte, es la gracia de las gracias. Que cuando nos toque a nosotros dar un salto a la otra vida, estemos conscientes, pidamos perdón, pidamos misericordia y encomendémonos a nuestro Pai. Es hermoso ver la muerte de un justo. Es una cosa bella. Tal vez a ustedes quizás alguna vez les habrá tocado. Ver cómo un doente grave está a sufrir, pero en el fondo está con este consuelo de que pasa este trance y se encuentra con Dios. Y se va a dar un abrazo con Dios. Y se va a verlo a Dios como Pai, no como justo juez, no como al enemigo que tuvo durante toda su vida. Cuando pensamos la cantidad de gente que se pasa la vida haciendo mal, criticando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, haciendo sorna, debochando de todos los santos. ¿Qué será de esta gente cuando muera? ¿Qué será de esta gente cuando se encuentre con Dios? Entonces, queridos fieles, Pai, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que esa sea nuestra última frase. Y confiando en la Virgen Santísima, alcancemos a vida eterna. Ave María Purísima. Rezamos una